estás abierto, claro, pero no puedo decir esa realidad para venir por una gaur ditu hemen txokolektiboan esposizioa inaugurazioa egeko edo azaltzeko, eta esan martxoaren 18 arte hemenengoa da ikusgai, gaur etortzezanak horrekan denbora duke martxoaren 18 Txokolektiboa, gaiek esplikatu dute ni baino beto, baina pixka kolektibo ingurun behiraz gebintzen, nahi bi hitzek eman diaten lekzioa edo bi hitz etortze ezkin burura. Batetik behaien evoluzioa eta aniztasuna. Evoluzioa, indala 30 urte kasi hasten den talde batek gaur egun arte nola irauten donez, eta ez iraun bakarrik, baizik eta nola dijo negozionatzen eta zabaltzen, legazpin hasi eta Gipuzkoan zehar zabaldu, eta gero beste bigarren fase batean, indikan aratago zabaltzen segitze hori eta lanen jarraitzea eta berritzen hori, nahiz eta 30 urtera iritsi, era aktibo baten eta evoluzionatzen eta berritzen hori, ez? Eta beste aldetik eta oso lotuta baita ere, aniztasunak ematen du atentzio, ez? Evoluzio hortan nola sartzen dijon jende berria, sen izalike baiarakoa, Gipuzkoara zabaltzen dira, gero indikane areago, eta azkenen, estilo ezberdinak eta herrialde ezberdinetako jendea nola batzen duten eta nola diren gai, hori dena batzeko eta horako lanak aurkezteko. Nik uste dut hori aniztasuna da hitza, ez? Bai, Jaioterri edo toki desberdinetatik etorritako jendea gara, eta bai lan egiteko modua edo iaia hemen ikusten da ezagugu teknika teknika pilo bat konturatzen bagara egiteko moduak ez bakarrik gauza kontatzeko modua, teknikak ere ikusi dezakegu zera desberdinak, zer gehiago esan dezakegu, hori, betikoa. Artistok beti gure txokoan, airea hor lanean, eta esan dezakegu gure lana betetzen da besteak ikusleen zerarekin, ez? Hor hemen dago guretzako aukera, eta eskertzen dugu aukera hau gure lana erakusteko, zen hor betetzen da. Eta zer, gehiago, ez dut esango, eskertzen dugu zer aukeragatik eta hemen daukagu hasieratik izan dako baten bat, eta besteak ere badabe beste batzukia hasieratik daudena, eta zerbait kontatuko dugu Carlos. Ya está casi todo. Pero bueno, si es un poco por algo de historia, pues sí, esto nace en Legazpi y estábamos Gorka, Salmerón y yo, y así pues, con ganas de hacer cosillas. Empezamos a hacer un grupico, poco a poco se unió gente que conocíamos. Este fue otro de los primeros, de los Achoa. Y así, luego ya yo me fui para Navarra. Pero andaba yo con la historia de meterme en páginas y en rollos de hacer cosas de esas. Y le dije a Gorka, oye, que voy a hacer una página sobre el grupo. Y me dice, de eso no. Haces la página, pero es que él era el que coge. Yo, si quiero alguna foto, le pido a él, porque seguro que tiene. Entonces, me dice, de eso nada, ¿por qué no reeditamos Cho? Y no fastidies y tal. Sí, bueno, vale. Bien. Y entonces hicimos en Legazpi la nueva edición. Por eso hicimos los Achoac y luego otra vez los Choberry. Nos contamos, yo que sé, un cuadrillón. Y nunca hubiéramos pensado que íbamos a tener pues gente, una representación de todos los herrialdes. Nunca hubiéramos pensado.
había, pues, no solo eso, ya todos los herrialdes, pero es que además gente de Canarias, de Colombia, de Sudáfrica, un japonés. Bueno, la cosa parece que es algo de estilo ya. Y bueno, pues seguimos siendo una pandilla de gente que se junta muy a gusto, ahí, pues exponiendo. Y tenemos la suerte buena o mala de hacer unas exposiciones realmente interesantes. Son muy variadas, es un grupo de lo más ecléctico. Nunca vamos a decir tú aquí no entras, porque aquí entra todo Cristo, o sea, si hace algo, si no, pues bueno, pones la silla, no, yo qué sé. Pero no, bien, bien. O sea, creo que tenemos además la suerte de tener bastante como amistad entre todos, ¿no? Y yo no le voy a decir, es que haces unas chorradas de paisajes y de tal. Lo bueno son las líneas, ¿dónde están? Ahí ves. Eso es pintura, lo demás es una... No, aquí no hay chorradas de esas. Aquí todo es muy interesante. Todo es muy interesante. Son muy interesantes las luces que nos trae Javi Soto, son muy interesantes las luces que nos trae Sofía Arostegui. Joder, son ideas por todos los lados que cada uno de nosotros cuando nos juntamos nos viene muy bien. Y yo, no sé, igual hay gente que no se lo cree, pero a mí me sirve todo. Y luego igual hago eso, pero bueno, pero me ha servido todo lo que he visto. Supongo que a los demás les pasará algo por el estilo, no sé. Menos apello. Bueno, sí, a ti también te viene. Eso, así es más que nada el sitio, o sea, nuestro grupico, que tampoco pretende ser nada el otro jueves, pero sí que hay gente que yo creo que ahora son jóvenes y tal, pero que tienen un valor de la leche. O sea, que la gente, si realmente quiere tener una buena inversión, que compre algo. Porque hay una gente que va a valer, pero la leche, va a valer mucho dentro de poco. Cuando buena. Mucho. Cuando buena. Cuando buena. Pero muy buena, es que gente muy buena. Un Iker Valle, pero sí, es genial, y hacerles. Pero no te digo a nosotros los viejicos ya, pero gente joven que está haciendo unas obras que ya se ve. Joder, es una maravilla. Por lo menos, yo qué sé, comprarle 20 cuadros a cada uno. Pero, no sé qué y nosotros pues nos alegramos cuando alguien es capaz de conseguir que, hombre, alguien se interesa, oh, qué bien. Nunca vamos a pensar, pues, ese por qué ha venido yo, no, o sea, no, nada. Aquí se celebra todo. Algunos con alcohol, otros con gaseosa, pero se celebra todo. Y no sé qué más. Al mismo tiempo,